Me gustaría que vos des la bienvenida porque ya están todos conectados. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias a todos los que han concurrido puntualmente a esta invitación. Es un gusto saludarles en nombre de la Comisión Nacional de la Competencia, hoy día con una actividad que tiene que ver con la presentación de la guía de buenas prácticas para gremios y asociaciones empresariales. Yo creo que un documento que puede significar un hito importante para la actividad de la Comisión Nacional de la Competencia. Lo primero que voy a hacer es saludar a nuestra mesa de panelistas, en primer lugar al viceministro de Comercio, Pedro Mancuello. Tenemos a Beltrán Maki, presidente de FEPRINCO en este momento. Aprovecho para saludar a los presidentes de los diferentes gremios y asociaciones empresariales que nos acompañan, así como a directivos que también están presentes. Y sin mucha demora, porque creo que lo que nos llama el día de hoy fundamentalmente es la presentación de esta guía. Si me permiten, le paso la palabra directamente al viceministro de Comercio, Pedro Mancuello, y muchísimas gracias, viceministro, por acompañarnos en esta tarde y en esta actividad. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por el tiempo que nos dedican. Traigo el saludo al ministro, el ingeniero Luis Castiglioni, con quien estábamos reunidos hace un rato y me liberó para poder participar de este evento. De hecho, estoy en tránsito ahora, camino al ministerio. Saludo ahí al presidente, Fabricio Castiglioni, que lo veo, al resto de la comisión directiva, a los presidentes y representantes de los diferentes gremios y a todos los que están participando de otras instituciones de la academia y de la prensa. Agradezco nuevamente la oportunidad de participar. Para nosotros como Ministerio de Industria y Comercio es muy importante crear las condiciones para que tengamos instituciones fuertes como CONACOM, que tienen un mandato realmente trascendente en una sociedad en donde buscamos igualdad de condiciones, donde buscamos competencia, donde buscamos tener códigos de conducta, evitar conductas reprochables desde el punto de vista de competencia desleal y otras cuestiones que hoy vamos a encontrar la manera de diagnosticar si nuestras conductas o lo que estamos haciendo son correctas y adecuadas. La CONACOM, creo que con este material que nos va a presentar hoy a los gremios principalmente, va a estar llenando una importante necesidad de poder tener de primera mano información acerca de cómo realizar buenas prácticas dentro, no solamente acorde a la normativa y a la legislación, sino en general para buscar una sociedad más competitiva. Nosotros creo que uno de los reclamos históricos que tenemos como paraguayos, como habitantes de este país, es el de la seguridad jurídica. Y creo que con el fortalecimiento de instituciones como la CONACOM, la Comisión Nacional de la Competencia, con la institucionalización de los gremios y con el fortalecimiento de las empresas y del sector privado, creo que la seguridad jurídica nos va a aportar a través de la ley de la competencia, a través de la reglamentación de esta ley y a través principalmente de ejercer un rol no solo de regulador, sino también en este caso de capacitar, de evangelizar, de buscar la manera de interactuar con el sector privado a través de los gremios para que encontremos la manera de tener una práctica correcta desde el punto de vista del cumplimiento no solamente de la ley, sino de que podamos nosotros colaborar para que la sociedad en sí sea más competitiva. Entonces, reiterándole mi agradecimiento por la dedicación, felicitando el esfuerzo de la CONACOM por el material, comprometiendo todo el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio para seguir fortaleciendo esta institución que está llamada a ser y es un pilar de nuestra competencia como país. Yo les agradezco nuevamente, les hago llegar el saludo y me quedo atento después, no solo a la presentación, sino también a las preguntas, a las consultas. Estamos en un momento muy complejo de la historia
y en el que más que nunca necesitamos poner al servicio del país, al servicio de la sociedad, lo mejor de nuestra inteligencia, lo mejor de nuestra dedicación para superar lo más rápido posible esta situación de incertidumbre que nos provoca esta pandemia mundial. Entonces, muchas gracias y quedo atento para continuar participando activamente después de la ronda de consultas. Muchísimas gracias, viceministro, y muchísimas gracias por sus palabras de apoyo. Inmediatamente pasamos la palabra a Beltrán Maki, presidente de FEPRINCO. Sí, muchas gracias, Rolando. Un saludo a todos los participantes de la mesa, también a los que están escuchándonos y viéndonos. Quizás como anécdota contarles que la CONACON es casi que como un hijo, porque me tocó participar activamente a través de la Cámara de Comercio en las discusiones previas a un proyecto que habrá sido presentado en el 2010. Tuvo 3 años de discusión muy amplia en los sectores empresariales. Finalmente se volvió a presentar la ley y se aprobó después de duras batallas, digamos, en ponernos de acuerdo en los alcances de la ley. Y esto, como les decía, un desprendimiento del Ministerio de Industria, que es como de donde se institucionalizó la CONACOM. Y también otro ejemplo, digamos, que tiene que ver con esto también es la SEDECO, ¿verdad? También nos tocó ver nacer a la SEDECO, ver fortalecerse, y hoy realmente, tengo que decirlo, es una alegría que Paraguay pueda contar con una institución como la CONACOM, porque nos vamos sofisticando en el mundo de los negocios. En los últimos 15 años aparecieron grandes empresas en Paraguay, han crecido las empresas y se están dando casos donde la ley realmente cumple una función de precautelar los intereses de la competencia, de la sana competencia, que finalmente terminan en favor de los consumidores, ¿verdad? Dicho esto, decirles que me siento parte un poco de ustedes. Más que una ley, vimos nacer una institución que tiene todavía mucho que dar en el futuro del país. También decir que los gremios tenemos una tarea muy importante en, primero, incorporar lo que la norma, la ley establece en nuestros estatutos, en nuestros códigos de conducta, así como las empresas tienen también que revisar, digamos, toda su documentación y sus códigos de comportamiento a la luz de lo que establecen las normas de prevención, digamos, de protección de la competencia, ¿verdad? Creo que esto es muy importante, por lo tanto, toda la tarea de difusión, de compartir experiencias, de conocer más sobre lo que establece la ley y cuáles son las conductas reprochables, va a dar frutos en un futuro cercano aún más. Así que felicitarles a todos por haber impulsado esto desde el Ministerio de Industria en su momento, y por supuesto a ustedes que hoy están al frente de la CONACOM, decirles que tienen una tarea muy importante por delante y felicitarles porque lo que nació como un proyecto de ley, hoy podemos decir que ya es una institución muy valorada en las economías desarrolladas y en nuestro país más aún, porque vamos en ese camino del desarrollo, y ahí la protección de la competencia, la promoción de la competencia, de la sana competencia, va a ser fundamental para nuestro desarrollo futuro. Así que reiterarles mi reconocimiento y invitar a todos los colegas a ampliar los conocimientos. Esta guía veo que es muy práctica, así que ya nos facilitaron la tarea por ese lado, para que podamos reconocer aquellas cuestiones donde podemos tener algún riesgo de ir contra lo que establece la norma. Así que felicidades de vuelta y muchas gracias por hacerme parte de este evento.
Muchísimas gracias, presidente. Aprovecho rápidamente, sobre todo por agradecer personalmente la presencia a María Elena Ayala, gerente de Asatur, que se acaba de unir, Jerome Pin, de la Cámara de Importadores de Perfumes y Cosméticos, el presidente, Marcos Barrios, de la Cámara Paraguaya de Aire Acondicionados y Refrigeración, César Izquierdo, del Club de Empresarios, a Lorena Marín, de la Cámara Paraguaya de Diseño e Innovación, también a Alberto Zborowski. Así que muchísimas gracias. Y muchísimas gracias nuevamente, Beltrán, por tus palabras. Y bueno, justamente si bien se va a dedicar a esto con mayor detalle nuestro presidente en un momento de explicar, esperamos efectivamente que la guía sirva para que los gremios y los empresarios tengan una mayor claridad respecto de lo que dispone la norma, la ley, y de lo que se puede y no se puede hacer en materia de competencia y de lo que está bien hacer. Así que, si me permiten, quiero hacer una pequeña presentación en este momento, porque queremos aprovechar la oportunidad que tenemos de compartir con todos los presidentes de gremios y autoridades de gremios esta oportunidad valiosa de comentarles un poquito lo que viene haciendo la Comisión Nacional de la Competencia en estos años, ¿no? La Comisión Nacional de la Competencia, esta es más o menos la agenda que queremos desarrollar en estos 5 a 10 minutitos que vamos a dedicar a esto, que es el contexto, quiénes somos, para qué estamos, cómo podemos desarrollar nuestra actividad, qué venimos haciendo, que creo que es importante que se conozca, esta es una buena oportunidad, y sobre todo, qué pensamos hacer a partir del año 2021 al 2025 con base en nuestro plan estratégico. Si me permiten un poco de contexto, aunque el presidente de la FEPRINCO ya adelantó algo, nosotros centramos y partimos, podemos decir que desde la Constitución de 1992, con el artículo 107 que garantiza la libre concurrencia en los mercados. Esto se materializa en el año 2013 con la promulgación de la Ley de Defensa de la Competencia. En el 2014 se dicta el decreto reglamentario. En el 2015 se conforma el primer directorio de la Comisión Nacional de la Competencia. En octubre del 2016 se da el nombramiento del director de investigación de la Comisión, que es una autoridad fundamental en el marco de la aplicación del derecho de la competencia. Y a día de hoy, la comisión está integrada por 26 funcionarios en total, incluyendo los miembros del directorio y el director de investigación. De ellos, 14 funcionarios son del área misional. El área misional está compuesta por el directorio, como señalamos, que es un presidente que es Fabricio Castiglioni, que en un momento más también va a estar dirigiéndole y haciendo la presentación de nuestra guía. 2 miembros más, yo que estoy hablando, y Miguel Núñez, que también forma parte del directorio, él es economista. El directorio cuelga en una coordinación general, que es una abogada, el gabinete técnico está integrado por un abogado y el área de asesoría jurídica, económica y de estudios integrada por 2 abogados y 2 economistas. La dirección de investigación, por su parte, presidida por el director de investigación, tiene 2 departamentos, el departamento de control de concentraciones y el departamento de prácticas restrictivas. Ahora bien, ¿para qué estamos? Los objetivos de la ley son defender y promover la libre competencia en los mercados. ¿Cómo podemos desarrollar nuestra actividad? La defensa, mediante el control de operaciones de concentración y mediante la investigación y sanción de conductas prohibidas por la ley. El control de operaciones de concentración se da mediante el análisis sustancial de las operaciones notificadas a la comisión. También vemos que las operaciones de concentración no notificadas sean notificadas y el seguimiento de los condicionamientos impuestos en operaciones de concentración que han sido autorizadas, pero con condicionamientos. Respecto a la investigación de sanciones de conductas prohibidas,
se persiguen básicamente los acuerdos restrictivos de la competencia y el abuso de posición dominante. También, bajo este pilar, podemos mencionar el incumplimiento de los condicionamientos, es decir, cuando se imponen condicionamientos en una operación de concentración y las empresas involucradas luego no cumplen con esos condicionamientos. Por el otro lado, tenemos el lado de la promoción que se desarrolla mediante la abogacía y las capacitaciones. La abogacía mediante la opinión que brinda la Comisión Nacional de la Competencia respecto de proyectos de ley y marcos legales, estudios de sectores y mercados, y mediante la capacitación que se desarrolla, y en este pilar es que hoy estamos trabajando lanzando la guía o el lineamiento sobre para gremios, ¿no? También trabajamos en capacitación con el público interno y el público externo. ¿Qué venimos haciendo? Este es un resumen y la presentación va a estar disponible para todos después de esta presentación también, sobre lo cual no me quiero retener, sino que quiero ir directamente y solo podemos ver los números que se han desarrollado respecto de las operaciones notificadas. Hasta ahora, desde el 2016, tenemos 26 operaciones de concentración notificadas, de las cuales 12 han sido autorizadas, 5 han sido autorizadas con condicionamientos, 3 han desistido de la operación. Actualmente se encuentran en análisis 5 operaciones y este año se ha producido el primer rechazo de una operación de concentración. Aquí vemos algunos de los mercados que fueron afectados, dentro de los cuales se desarrollaron las actividades de concentración. Respecto de investigaciones, tenemos en este momento 5 casos que representan 5 supuestos de incumplimiento de condiciones impuestas para autorizar operaciones de concentración. Una supuesta licitación colusoria en el mercado de provisión de medicamentos y otros insumos, y un supuesto abuso de posición de dominio en el mercado de comercialización de derechos de transmisión del fútbol nacional. En materia de promoción de la competencia, la Comisión en el año 2020 ha trabajado opinando respecto de la modificación de la ley que establece mecanismos de apoyo a la producción y empleo nacional a través de contrataciones públicas, es decir, el aumento del margen de preferencia nacional, la modificación de la ley de contrataciones públicas, responsabilidad de personas físicas. También hemos opinado respecto de la ley que prohibían y sancionaban especulación de precios de artículos de primera necesidad para nutrición, higiene, prevención, tratamiento de enfermedades epidémicas de la canasta básica familiar, que fue tramitada también en el Congreso. También se han desarrollado estudios sectoriales, entre los que cabe destacar el de las industrias frigoríficas en Paraguay, análisis de impacto de la aplicación de la ley que establece normas de transparencia y defensa del usuario en la utilización de tarjetas de crédito y débito. En este momento nos encontramos trabajando y próximo a lanzar estudios sobre regulación de servicios de transporte de vehículos privados contratados a través de aplicaciones digitales. También estamos trabajando en el marco normativo para la producción, comercialización de productos con cannabis medicinal y con fines de investigación, marco normativo para la importación y comercialización de barras de hierro y acero, entre otros. Y lo destacable, y que es lo que estamos haciendo hoy, estamos cerrando la presentación de las guías de buenas prácticas en libre competencia para asociaciones y gremios empresariales. Una pata importantísima en la que queremos destacar es la creación del Instituto de la CONACOM. El Instituto de la CONACOM, que tiene por objetivo fundamental capacitar al personal de la CONACOM, a la gente que trabaja en la CONACOM, y también capacitar a la ciudadanía en general y trabajar con las instituciones como los gremios y otras entidades del Estado en materia de competencia. En este caso podemos destacar que se han desarrollado durante el año 2020 15 sesiones de clases magistrales y de escuelita en casa. Nos han apoyado en esta actividad instituciones tan importantes como el CADE, que es la Autoridad de Competencia Brasileña, COFECE, que es la Autoridad de Competencia de México, el Tribunal de Defensa de la Competencia de Chile, la Fiscalía Nacional Económica de Chile y el INDECOPI, que es la Autoridad de Competencia del Perú. Hemos desarrollado 5 seminarios coorganizados para el público en general, con el apoyo de ICC y la Asociación Paraguaya de Estudios de Derecho de la Competencia. Hemos desarrollado temas tan importantes como el control de precios, precios exclusivos, licitaciones colusorias,
compliance, entre otros. En la actualidad, 11 funcionarios de la CONACON se encuentran capacitándose y tenemos que destacar la capacitación que desarrollamos con la Escuela Iberoamericana de Competencia y en el marco de un convenio suscrito con la Universidad Carlos III de Madrid, también tenemos funcionarios en pleno proceso de formación. Ahora bien, en este rapidísimo resumen, la pregunta que tenemos que hacernos ahora es qué nos espera o qué nos proponemos de aquí en adelante, ¿no? El plan estratégico que hemos estado trabajando durante este año y que se pondrá en marcha desde el año 2021, contempla en un primer eje la aplicación efectiva de la Ley de Defensa de la Competencia, que no es otra cosa sino la persecución de los acuerdos prohibidos y de las conductas abusivas, analizar y resolver en tiempo y forma las operaciones de concentración. Aquí tenemos un gran desafío, que es la reducción de los tiempos de esos procesos. También perseguir las concentraciones no notificadas, es decir, aquellas operaciones de concentración que se dan en el mercado y que no pasan o no han sido notificadas por sus actores en la comisión. Y también tenemos un ambicioso proyecto, que es el programa de delación compensada, que permitirá a la Dirección de Investigación investigar con una herramienta fundamental la existencia de posibles cárteles en los diferentes mercados. La promoción de la cultura de la libre competencia es el siguiente eje, que pensamos desarrollarlo mediante una estrategia de comunicación, el fortalecimiento de la vinculación de la CONACON con la comunidad, los gremios, las empresas, los agentes económicos y otras instituciones públicas, y la capacitación a diversos sectores de la sociedad. El tercer eje es la evaluación de estructuras de mercado y marcos jurídicos anticompetitivos mediante, primero, la definición de criterios para la determinación de sectores prioritarios, es decir, para centrar la atención de la CONACON en determinados sectores importantes para la economía nacional, la elaboración de estudios de mercado como consecuencia de esa priorización, el desarrollo de opiniones dirigidas a los legisladores y demás autoridades en materia de competencia, sobre todo en los procesos previos de desarrollo de normativas. Impulsar finalmente la eliminación de barreras indebidas que obstaculizan la competencia. Y finalmente el fortalecimiento institucional y la transparencia, cuyos objetivos queremos desarrollar mediante un desarrollo de rendición de cuentas a la comunidad. En esto podemos resumir básicamente lo que venimos haciendo y lo que la Comisión pretende desarrollar de aquí en adelante. Así que también, si no en esta ocasión, cuando sobre todo los gremios y las empresas consideren oportunas, por supuesto, estamos absolutamente dispuestos a profundizar sobre estos objetivos y sobre todo a acompañar a los actores económicos en esta actividad. Pues yo creo que desarrollado esto, llegamos al momento importante y al que realmente nos ha convocado a esta actividad, que es el de la presentación de la guía de buenas prácticas para gremios y asociaciones empresariales, que estará a cargo del presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, Fabricio Castiglioni. Presidente, quedamos contigo. Muchas gracias, Rolando. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer al señor viceministro Pedro Mancuello por sus palabras. Asimismo, también al presidente de la FEPRINCO, el señor Beltrán Maki, y agradecer también la presencia de todas las personas que nos acompañan hoy para esta presentación. También quiero hacer mención o especial mención al ICC Capítulo Paraguay por el valioso aporte que ha generado, o sea, que ha dado para la generación de este documento que estamos presentando. Antes que nada, quiero corregir un poco la presentación de Rolando en un punto, ¿verdad? Que hace a las guías y todo esto, porque quiero adelantar un poco y hacer mención de que tenemos otros documentos que son las de las orientaciones que tienen que ver para la presentación de concentraciones, que ya está aprobado por el directorio.
Y por otro lado también, y que vamos a hacer público, es un documento que venimos trabajando hace un tiempo, y también quiero aprovechar también, antes de comenzar, que con el documento que se encuentra a disposición en la página web de la CONACON, el instructivo para la declaración de documentos presentados ante la Comisión para la Declaración de Confidencialidad de los documentos presentados ante la Comisión Nacional de la Competencia, a fin de que cualquier persona pueda realizar los comentarios que crea pertinente y los cuales son muy importantes para nosotros a los efectos de evaluarlos e introducirlos en el documento final. Entonces, dicho eso, quiero pasar un poco a comentarles lo que es verdaderamente el documento que estamos lanzando, no sin antes recordar que la CONACON tiene dos objetivos principales, ¿verdad?, conforme a la ley de competencia, y que son la promoción, por un lado, la promoción de la libre competencia y los beneficios que trae esta, y por el otro lado, la sanción de actos anticompetitivos, ¿verdad? Y la sanción de actos anticompetitivos, cuando hablamos de actos anticompetitivos, estamos hablando de acuerdos contrarios a la competencia y los abusos de posición dominante. O sea, son dos actos muy específicos. Ahora bien, la cuestión es, ¿los gremios están sujetos a la libre competencia? Por supuesto que sí, ¿verdad? Los gremios están sujetos a la norma debido a que realizan algunas actividades que tienen incidencia en los mercados. Y este documento justamente está referido a las actuaciones a las actuaciones gremiales desde la perspectiva de la libre competencia. Y cuando hablamos de gremios, se hace referencia, mejor dicho, a todo tipo de asociación, incluyendo los colegios profesionales y a otras plataformas de interacción entre profesionales independientes. Entonces, el objetivo de este documento es formular recomendaciones para que las asociaciones gremiales y sus asociados puedan detectar y, en su caso, minimizar los riesgos que puedan de incurrir en acciones anticompetitivas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ello? Porque según la OCDE, que habían mencionado en algún momento, la propia naturaleza de las funciones y actividades de los gremios genera la posibilidad la posibilidad de transgresión de las reglas de las normas de libre competencia. Pero además, quiero mencionar la posibilidad de esa transgresión, entendemos también que está dada a raíz de la etapa incipiente del derecho de la competencia, porque puede ocurrir que los asociados no tengan plena conciencia de los efectos que generan sus actuaciones, ¿verdad? Entonces, esos dos factores queremos disminuirlos con el lanzamiento de este documento. Por eso es que la guía recoge las buenas prácticas y las recomendaciones para las asociaciones gremiales. Y no es un documento, o sea, valga la aclaración de que no es un documento vinculante, o sea, no es una norma, sino representa las ideas de la CONACON en términos generales y abstractos. O sea, para poder orientar a los miembros de la asociación sobre el cumplimiento de las normas de libre competencia. Entonces, decíamos que los gremios están sujetos a la libre competencia por la incidencia. Entonces, decimos, en un mercado anticompetitivo las empresas deben poder fijar autónomamente su política comercial y sus precios. Ese es el principio general, ¿verdad? Y los gremios, entonces, en el seno de los gremios se tienen que abstener de tomar cualquier decisión dentro de la misma o realizar algún tipo de recomendación que tienda a eliminar esa autonomía de las empresas, reduciendo la rivalidad de las mismas. Entonces, estas se pueden realizar de diversos modos. O sea, se puede realizar a través de circulares, de cartas, de páginas web, inclusive de declaraciones de los titulares o directivos de esas asociaciones. Por ejemplo, sería alguna declaración de algún directivo en la televisión o en prensa señalando que han tomado algún tipo de decisión o alguna recomendación para dirigir la actuación de sus asociados. ¿Se ha visto ya en algún momento algún tipo de conductas de ese tipo, recomendando precios o recomendando algún tipo de conductas contra algún tipo de empresas
Entonces, ese tipo de conductas no se puede realizar. Más específicamente, se consideran ilegales cuando tengan por objeto influenciar en las variables competitivas de los asociados. ¿Cuáles son esas variables? Por ejemplo, variables tales como precios, cantidades o también cuestiones como estrategias empresariales. Entonces, no se puede incrementar o estandarizar, por ejemplo, precios o las tarifas de los servicios. Tampoco se pueden estandarizar de ninguna manera las condiciones relevantes para ofrecer los servicios. Ni mucho menos tampoco se puede delimitar o condicionar las cantidades que pueden ofrecer los asociados. En esos códigos de conducta que justamente hizo mención el señor Beltrán aquí, tampoco deberían imponerse, o mejor dicho, recomendar la adopción de conductas incompatibles con la ley de competencia. Y en ese sentido se recomienda que las pautas para el desarrollo y emisión de esas decisiones o recomendaciones, así como el código de conducta, estén sustentadas en los siguientes elementos, ¿verdad?, dentro de la guía. Se tiene que analizar el fin o verificar la idea que se tiene de la decisión o recomendación que vaya a realizar el gremio para sus asociados y verificar a través de alguien que esté, ya sea un consultor especializado en derecho de la competencia o alguien que lo hayan designado, un funcionario que conozca de libre competencia, para ver si sus recomendaciones pueden hacer referencias a precios, a cantidades ni políticas. En síntesis, las decisiones o recomendaciones no deben hacer referencia a precios, cantidades ni políticas comerciales, pero hay ciertos grises. Entonces tenemos que ver con algún consultor si es que se está infringiendo de esa manera. Pero en principio los precios, cantidades y políticas comerciales no deben ser objeto de las recomendaciones o decisiones de los gremios empresariales. Si se hace alguna recomendación, si se hace alguna directriz o guía en las asociaciones gremiales, las mismas deben ser voluntarias, o sea, no tienen que incurrir en algún tipo de obligatoriedad y menos todavía señalar algún tipo de sanción o castigo para que las mismas sean cumplidas. Ahora bien, también se genera dentro del gremio, ¿verdad? Sabemos que son innumerables y también de distintos tamaños, estructuras y fines, pero todas cumplen, sabemos, un rol muy importante dentro del sistema de mercado que habíamos hablado. ¿Cuál es el de promover el desarrollo y protección de las actividades e intereses comunes de sus miembros? Entonces, en razón de ello, se genera la oportunidad para que agentes económicos que compiten, es decir, que compiten entre sí, encuentren espacios para poder hablar de algunos temas que son de interés. Y en principio, claro, entendemos que esa comunicación no es ilegítima. Ahora bien, esos gremios, al convocar a sus asociados a reuniones con el fin de discutir esos intereses legítimos, podrían convertirse en plataforma para la celebración de acuerdos anticompetitivos, o también pueden servir inclusive para el monitoreo de esos carteles. Entonces, esa es la posibilidad que se genera a partir de las reuniones que se generan entre competidores. Esas reuniones hay que tener cuidado porque no se debe hablar de algunos elementos, o hay que evitar hablar de algunas variables competitivas como serían los precios, especialmente precios actuales o futuros. Tampoco se tiene que compartir datos de clientes actuales o potenciales, zonas de comercialización, ni condiciones de negociación, por ejemplo, descuentos, cuánto va a descontar uno, cuánto va a descontar el otro, qué volumen va a comprar, qué volumen va a vender, a qué plazos o qué formas de pago, entre otros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a evitar el riesgo? Se señala en la guía. Cuando se hacen las reuniones se tienen que conocer perfectamente sobre los puntos que van a ser objeto de debate. También se recomienda que se levante acta de todo lo que se va a hablar, se deje sentado quienes asisten,
qué temas se discuten, sobre las decisiones tomadas. Entonces, se tiene que, o aquel socio, cuando se habla de, tiene que tener cuidado, mejor dicho, de hablar de esos temas señalados anteriormente y dejar constancia, si se lo hace, dejar constancia de aquel que no está de acuerdo, de aquellos temas que, sobre cuando se tratan aquellos temas que he señalado anteriormente, sobre temas de precios, cantidades, clientes, volúmenes, etcétera, etcétera, porque eso tiende a generar la posibilidad de colusión o la posibilidad de generar un control de ese acuerdo anticompetitivo. A ver, otra de las posibilidades o otra de las funciones relevantes de las asociaciones, entendemos que es la recolección de información para mantener o para poder cumplir, mejor dicho, con el interés común de los agremiados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué eso? Porque eso es mucho más rápido, la obtienen de forma más rápida y más eficiente. O sea, termina siendo más eficiente recolectar a través de un gremio todos los datos y así mantener informado de cómo va funcionando el sector, ¿verdad? A todos los asociados. Pero esa información hay que tener cuidado porque si bien es cierto, el compartir información no es ilegal en sí misma, dependiendo de la naturaleza de la información o de la forma y oportunidad en el que tenga lugar, puede generar consecuencias negativas para la competencia. Porque puede generar o ser la base para acuerdos anticompetitivos, es decir, ponerse de acuerdo en eso, en precios, cantidades, dividirse en mercados, o también, inclusive, si no se llega a un acuerdo, puede generar o transparentar tanto el mercado, al punto de que ya sin necesidad de un acuerdo, las decisiones independientes se vean afectadas, ¿verdad? Entonces, se habla en la guía de qué información no debe ser justamente compartida, y no debe ser compartida entre los asociados, toda aquella que se considere sensible. Habíamos hablado, para determinar si una información es sensible, debe preguntarse si con aquella un competidor va a ser o puede ser influenciado o puede influenciar en sus decisiones de comportamiento. Es decir, esa información le va a servir al competidor para influenciar en su comportamiento. Si la respuesta es afirmativa, pues claro que es sensible, ¿verdad? Entonces, tenemos entre la información, ¿verdad?, por lo general denominada sensible, políticas de precios, como habíamos señalado. Entonces, que son los precios presentes o inmediatos y precios futuros. Tampoco se pueden compartir volúmenes a producir, importar o comercializar. Tampoco se puede revelar estructuras de costo, listas de clientes, estrategias empresariales, planes de expansión, inversión o contratación. Y menos todavía, como habíamos señalado anteriormente, términos o condiciones de contratación. ¿Qué se tiene que hacer para evitar esta circunstancia? Se tiene que hacer para evitar ¿qué habla la guía en cuanto al intercambio de información? Primero que nada, determina para qué es el intercambio. Se tiene que determinar para qué es el intercambio de esa información. ¿Qué se va a hacer con esa información, ¿verdad? ¿Qué resultados se esperan obtener con la misma? Por lo general, tampoco debe ser obligatoria la entrega de información, ¿verdad? Tampoco, no puede generarse sanciones por no prestar esa información. Y se debe recurrir por lo general a información histórica y información desagregada. Entonces, no se tiene que requerir ni transmitir información sensible o que fomente la información de carteles o acuerdos anticompetitivos. La información, como habíamos hablado, la información sensible, la recopilación o procesamiento, sería ideal que lo hagan personas o entidades independientes que garanticen su reserva de protección. Especialmente, si se puede, ¿verdad?, que sean tercerizados. Y si no se puede, también se tiene que encargar a personal que no esté vinculado con los asociados, de tal forma a mantener esa confidencialidad y la protección
de los datos de los asociados. También los gremios pueden generar en algún momento, ¿verdad? Pueden generar, teniendo una incidencia en el mercado, generar exclusión de competidores. O sea, es decir, pueden generar barreras. ¿Cómo se generaría eso? Resulta que, por ejemplo, pertenecer a un gremio trae consigo una serie de beneficios. La implementación, por ejemplo, es la implementación de esfuerzos conjuntos, ¿verdad? La defensa colectiva, etcétera, etcétera. Pero también, por aquel que quiere ingresar a esa asociación puede ser valorada en razón de que permite gozar de algún tipo de reconocimiento o certificación. Si bien es cierto, la organización tiene, eso es más que categórico, la libertad de establecer los requisitos mínimos para el ingreso. El trato diferenciado entre asociados y no asociados puede constituir una infracción cuando una asociación con una relevancia en el mercado, en un determinado sector, establece condiciones o requisitos injustificados. Entonces, por ello, la guía propone las siguientes recomendaciones en relación a los requisitos de afiliación o expulsión de los asociados. Debe tener una finalidad compatible, o sea, los requisitos deben tener una finalidad compatible con los asociados, tener criterios neutrales y razonables que sean de carácter objetivo, y preferir los el carácter objetivo de los requisitos al subjetivo, como sería, por ejemplo, el empleo de recomendaciones de asociados antiguos para el ingreso. Los mismos, porque si se usa ese tipo de recomendaciones o ese tipo de situaciones, por lo general no estarán, es difícil que se alineen con los intereses de la asociación y nos sirva para promover o excluir a algunos futuros candidatos o algunos candidatos. También es recomendable que los requisitos sean conocidos por la sociedad, es decir, que sean de acceso público, y no debe establecer en ningún sentido alguna diferencia injustificada entre los interesados. Por otro lado, también hablábamos que en algunos sectores, como los de profesiones liberales, se puede comentar que tienen estándares técnicos, ¿verdad? Y desarrollan la autorregulación dentro de la industria, ¿verdad? Estableciendo normas y reglamentos de comportamiento profesional, ¿verdad? Y también se impone algunas sanciones si esos estándares no se satisfacen. Entendemos que esa uniformidad de las reglas tiene un objetivo principal, que es la de asegurar un mínimo de calidad y características generalmente aceptadas para esos productos o servicios, ¿verdad? Pero igualmente esos estándares pueden producir algún tipo de restricciones. Es más, si está estandarizado, puede generar la colusión. Para determinar la legalidad de las actuaciones, la CONACON, ¿verdad?, analizará si se involucran o se introducen restricciones significativas a la competencia, y en ese sentido se va a verificar si las razones de su implementación compensan las restricciones, ¿verdad?, que generan con una mayor eficiencia. Ahora, la guía recomienda las siguientes pautas en cuanto a los estándares técnicos, ¿verdad? Tienen que tener criterios objetivos, tienen que ser transparentes, tienen que ser predecibles, y tampoco no implica la imposición de políticas de precios, ofertas de servicios o condiciones comerciales de cumplimiento obligatorio. Por otro lado, los dos últimos ítems que quiero tocar, que contempla la guía también, habla en primer lugar de los contratos tipo, ¿verdad?, o estandarizados, que ayudan, por un lado, a establecer una carga burocrática o a disminuir más que nada los costos de transacción, ¿verdad? Todos son iguales. Entonces, podría pensarse que generan una mayor seguridad a los consumidores, ¿verdad?, porque se le da una cierta previsibilidad. Todos los oferentes tienen el mismo sistema de contratación. Pero eso también puede generar una afectación a la libre competencia al coartar la independencia de los operadores económicos, ¿verdad? Y al homogeneizar su comportamiento limita la capacidad de los clientes, de los proveedores o de los consumidores a optar por ofertas diferentes. O sea,
Ya perdemos en ese sentido uno de los beneficios de la libre competencia, que es la diversidad de productos. Entonces, en general, no resulta contrario a la competencia establecer o utilizar contratos tipo, pero se recomienda que su utilización o adhesión sea voluntaria. ¿Okay? Además, los beneficios de su utilización deben ser claramente establecidos y que sean de naturaleza que justifique, o sea, tiene que depender de la profesión a la cual rige o al sector a la cual rige. Y por último, ¿verdad? Antes de la guía también habla de la publicidad, ¿verdad? Y en cuanto a la publicidad, se genera, evidentemente genera algunos beneficios para la competencia, y en especial para los consumidores, porque evidentemente incrementa el conocimiento de los consumidores sobre los productos o servicios. Entonces, la actividad de los gremios en cuanto a la publicidad puede materializarse de dos maneras. El gremio mismo puede generar la publicidad, ¿verdad? Y por otro lado puede generar una normativa sobre publicidad. Entonces, la primera, que es la de generar la propia publicidad, ¿verdad? Está enfocada por lo general a promover la industria, ¿verdad? Y este tipo de publicidad no siempre no afecta negativamente la libre competencia, siempre que no imponga restricciones a los asociados que contratan o que desarrollan su propia publicidad. O sea, no puede prohibirle a los demás asociados que tengan su propia publicidad y sea entonces o genere la posibilidad de coordinación anticompetitiva. Por otro lado, la licitud de la normativa sobre publicidad siempre va a estar condicionada a que persigan la satisfacción de un interés general. Por ejemplo, hablamos de seguridad, de protección, de infancia, y siempre tiene que, o es indispensable que se busque con esa normativa alcanzar dicho objetivo y buscar elementos en lo posible, elementos que no sean tan restrictivos, pero que con la misma se alcance el mismo fin. Entonces, lo que la guía recomienda en ese sentido en cuanto a la política, en cuanto a la publicidad, es que la promoción de políticas de precios u otras condiciones comerciales individuales con clientes, proveedores, puedan generar un comportamiento coordinado. Hay que evitar eso. Y la adopción de medidas que impongan las restricciones o el desarrollo de estrategias de publicidad entre sus miembros tienen que generar, las estrategias que impongan restricciones tienen que tener cuidado con ese tipo de restricciones. ¿Qué es lo que hace la guía? En algún punto hace al final, ¿verdad? Da unas recomendaciones finales y termina siendo un resumen de todas las recomendaciones que se ha generado a lo largo del documento. Pero yo, para no ser repetitivo, quisiera enfocarme solamente a uno de ellos, que es el de crear la conducta o la cultura de la competencia, porque el gremio debe tratar de promover el conocimiento y actualización permanente de las normas de defensa de la competencia en el seno interno del gremio. Y asimismo alentar a los asociados a la implementación de programas de cumplimiento normativo en materia de libre competencia, sujetas a revisión de sus políticas, acciones y conductas comerciales. Entonces sería ideal, ¿verdad?, que también se promueva no se promueva la adopción o imposición de acciones que terminen lesivas a la competencia, se procure que las empresas o dentro del seno también del gremio tengan un asesor o funcionario encargado del cumplimiento de normas de competencia, llevar un registro de actividades de asociación y promover la transparencia y predictibilidad de las actuaciones de la asociación. Ahora bien, por último, quería señalar también que este documento es solo una parte de la cuestión. La otra parte, y la más importante, está en manos de los gremios, porque dentro de sus atribuciones cumple un rol de educación de normativa de sus miembros. Entonces, nosotros encontramos en los gremios, ¿verdad?, son por su propia posición, ¿verdad?, o su mejor posición para desempeñar una invaluable contribución a la promoción de la libre competencia, a fin de que esto se genere una cultura, como
venía diciendo, una cultura de la competencia, y con ello conlleva el cumplimiento integral de las normas de competencia, teniendo como valor crucial a nivel colectivo. Eso es lo que quería señalar en lo que hace a la guía, su contenido y especialmente las recomendaciones que tiene. Quedo sujeto a las preguntas que puedan tener sobre el contenido de las mismas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fabricio. Y como estamos ya cerca de la hora del inicio, estamos aquí, estamos abiertos a las preguntas que quieran plantear tanto los que están, a todos los participantes, gremialistas y en particular a los presidentes de gremios, si tienen algún interés en particular en comentarnos algo respecto de la guía. Un detalle importante que tenemos que comentar de esta guía es que con ella cumplimos el proceso correspondiente para su desarrollo, en el sentido de que hemos desarrollado un proyecto y a partir de ese proyecto hemos socializado con todos los gremios y ha estado abierto a los comentarios que los gremios o cualquier interesado podía haber hecho en su momento y que lo hizo. Y sobre eso hemos tomado justamente también esas inquietudes que en su momento surgieron. Incluso hubo gremios, nos constan que desarrollaron talleres respecto de este proyecto de guía y a partir de ahí nos han comunicado también sus pareceres al respecto. Así que si les parece bien, estamos a disposición por si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta o algún comentario al respecto. Brevemente preguntar si estaría disponible algún instructor para alguna eventual presentación a gremios. Rolando, como quieras, Fabricio. Por supuesto que estamos a disposición y es cuestión de coordinar. O sea, eso es tarea de la Comisión Nacional de la Competencia, ¿verdad? No solamente hablar de estas cuestiones que había mencionado, sino también queríamos generar las instrucciones específicas, o sea, de lo que son las conductas anticompetitivas de manera específica. O sea, podemos ir y establecer o coordinar con los distintos gremios para ir desentrañando cada una de las conductas o las conductas en general, por ejemplo, abusos de posición dominante, en qué consiste un abuso, cuándo una persona tiene un abuso de posición dominante, ¿verdad? ¿Qué conductas tiene? Pero no solamente tenemos que desentrañar las conductas anticompetitivas para evitar que se cometan las mismas, sino también existen otros elementos que nosotros podemos contribuir con los agentes económicos, como son el análisis de normativas. Acuérdense de eso. Entonces se puede recurrir a la Comisión Nacional de la Competencia para generar opiniones respecto de normativas y las barreras que se generan a partir de normativas o los desincentivos a la competencia que se generan con esas normativas. Eso también es muy importante y es cuestión de coordinar. Nosotros en la CONECON estamos abiertos a esa tarea, de hecho que es una de nuestras obligaciones, la de hacer conocer los beneficios de la competencia y más que nada también cuáles son las conductas anticompetitivas. Sí, estaba levantando la mano para también despedirme, tengo otro compromiso y felicitarles por el trabajo, comprometer el apoyo del MIC. Creo que deberíamos trabajar con los gremios, con Beltrán, la FEPRIN, con los socios de las distintas asociaciones, colegios profesionales. Creo que después de esta situación de pandemia y la reactivación que esperamos posterior, la conducta de los consumidores va a exigir de empresas más responsables con el ambiente, con la sociedad, con su competencia, y también nosotros vamos a exigir que los consumidores sean más responsables. Entonces, esto es un aporte importante a un ambiente más sano, un clima de negocios más competitivo,
y desde el MIC comprometemos y le solicitamos a la CONACOM salir un poco de nuestras oficinas, irnos al interior, al Chaco Central, al este, al sur, a todos los lugares donde podamos evangelizar con este mensaje que creo es muy importante. Felicitaciones, Fabricio, presidente. Felicitaciones también para Miguel, Rolando. Saludos a Beltrán y a todos los representantes de los gremios. Estamos atentos y con el espíritu de demostrar que trabajando juntos, el sector público, el sector privado, los gremios, vamos a colaborar a mejorar el clima de negocios y la institucionalidad en el Paraguay. Muchísimas gracias, Pedro. Perdón. No, adelante. No, le decía que muchísimas gracias, Pedro, por acompañarnos en esta tarde. Es muy importante para nosotros el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio, que lo venimos siguiendo para el fortalecimiento, nuestro fortalecimiento institucional, ¿no? Y así que muchísimas gracias por acompañarnos. Te liberamos para que puedas seguir con tus actividades. De igual forma, estamos aquí para, si hay alguien más que quiera hacer algún tipo de consulta sobre la guía. Puntualmente y brevemente mencionaste delación premiada. Eso es un proyecto de norma en el ámbito solo de la defensa de la competencia, o están mirando en un ámbito más general, porque sé que hay otras instituciones pensando en la delación premiada, ¿verdad? Sí, evidentemente el tema de la delación premiada ha ido ganando a nivel mundial una relevancia realmente grande, en el sentido que ha permitido, no solo para cuestiones de defensa de la competencia, sino también para otras cuestiones en el ámbito penal, por ejemplo, llegar con mayor facilidad, no fácilmente, pero con mayor facilidad a los cárteles, ¿no? Es decir, a desbaratar cárteles. En nuestro caso, la idea nuestra es desarrollar un proyecto que nos permita contar con esa institución. El año próximo, por supuesto, eso tiene que pasar por un proceso legislativo. Entonces, el gran desafío para nosotros es desarrollar esa norma y someterla al Parlamento como para que sea un instrumento más para la persecución de los cárteles. Yo estoy viendo en el chat, realmente no veo preguntas, así que si no hay preguntas tampoco en nuestra mesa, yo creo que podemos ir despidiendo la actividad, agradeciéndoles realmente a todos los presidentes de gremios que nos han acompañado, a los miembros de comisiones directivas, agradecerle particularmente, Beltrán, por tu participación, así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos y asumir un compromiso también por la línea de lo que había señalado Beltrán. Realmente estamos absolutamente disponibles con todos los gremios para concurrir, por ejemplo, por esta misma vía, a una sesión de la comisión directiva para exponer con mayor detalle el tema de la guía, que hayan podido ocuparse de leer y revisarla y sobre todo hablar sobre temas concretos o dudas concretas que podamos tener. Tenemos que tener en cuenta que el objetivo principal de la guía es ayudar a evitar comportamientos, primero a conocer y luego a evitar comportamientos que seguramente pueden ser reprochables y que el desconocimiento, la falta de esa imposición todavía a día de hoy de la cultura de la competencia puede llevarnos a experiencias negativas y poco afortunadas, mientras que en la medida que más conozcamos y que en la medida que nosotros podamos apoyarles también, seguramente se van a evitar esas circunstancias. Así que, Fabricio, te dejo, si te parece bien, saludar y despedir la actividad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por participar, por hacer que esto se haga realidad realmente, porque era una aspiración que teníamos en la CONACOM hace ya un buen tiempo. Quería alertarte, no sé, del Club de Empresarios de Paraguay, creo que estaban intentando contactar antes, no sé si antes de cerrar, pues quería hacer, no sé si alguna pregunta o algo así, ¿verdad? Pero igualmente estamos abiertos desde la CONACOM, ¿verdad? Porque estamos cerrando, creo, ¿verdad? Estamos abiertos desde la CONACOM, repito, nuevamente para hacer
como habló el señor Beltrán aquí, también hacer las instituciones o generar los seminarios o talleres que crean convenientes para entender sobre los alcances de la ley de competencia. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias al señor Beltramaki. La constante ya se retiró y quiero agradecer nuevamente al viceministro por su participación, al ICC, ¿verdad? También Paraguay doblemente, primero por la posibilidad de este encuentro y segundo también por habernos apoyado en la redacción de ese documento. Y entonces, por último, te doy el agradecimiento por haber, Rolando, por haber administrado esta reunión. Muchísimas gracias a todos y les deseo buen término de jornada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Luego. Saludos, ingeniero Ramiro, el viceministro de Industria. Luego, buenas noches. Hasta luego, un gusto saludarles a todos. Me quedé hasta el final.